Nunca imaginó que las luces de una autopista, reflejadas en charcos y en la pintura gastada de su coche de alquiler, podrían parecerse tanto a las lámparas de un camerino. Olivia Rara cerró los ojos un instante y dejó que la melodía tenue del piano que sonaba en la radio la anclara, una versión lenta de un villancico que la ciudad había desechado hace años, pero que en ese instante sonaba como una promesa. Vale Río apareció ante ella como un cuadro antiguo, farolas con guirnaldas, casas con telas de luces que parpadeaban al ritmo de la brisa, y el letrero del pueblo, pintado de rojo y blanco, doblado en la entrada como si le diera la bienvenida con una mano temblorosa. No había alfombra roja ni flashes, solo una carretera que olía a pino y a barro húmedo, y la certeza de que volvía porque algo dentro de ella se había quebrado. Había logrado todo lo que la ciudad podía ofrecer: entrevistas, portadas, éxitos que se repetían como capítulos de una serie que ya no la sorprendían. Y sin embargo, en el fondo de su bolsillo, junto al ticket de peaje y un billete arrugado de taxi, llevaba también una carta sin terminar, una invitación tácita a detenerse. Al bajar del coche, el aire frío le pellizcó las mejillas, y el olor a pan recién horneado llegó antes que cualquier abrazo. La cocina de la casa familiar seguía siendo el mismo paisaje de rituales: la mesa de madera con sus huecos, el mantel con manchas que contaban historias, el frasco de mermelada con la etiqueta a medio despegar. Jane la esperó en el umbral con las manos manchadas de harina y una sonrisa que no necesitó traducción. Por un instante, Olivia se permitió ser solo la hermana. Dos hermanas que no se veían lo suficiente, que se reconocían en la forma en que se sostenían la mirada, en la manera en que las cejas se alzaban de la misma manera cuando algo las conmovía. «Llegaste tarde», dijo Jane, pero era una acusación tan cálida que se convirtió en bienvenida. «Te guardé el mejor cuarto, y mamá hizo tu sopa preferida». La voz de su madre, más pequeña y más áspera por los años, vino desde el fondo de la cocina con una mezcla de regaño y ternura. Bobo Mary, aunque no eran tantos los años que la nombraban así con cariño, mantenía algo parecido a un mando invisible dentro de la casa, un péndulo de costumbres que no se dejaba arrastrar por modas ni por la prisa ajena. Abrazarla fue como sumergirse en una bata de lana. La presión de su cuerpo fue una medida exacta de todo lo que Olivia había echado de menos. La primera noche fue una secuencia de pequeñas escenas que no necesitaban comentarios. Prepararon galletas, la harina voló en un incendio feliz sobre el delantal de Jane. La abuela contó historias que ya había contado antes, pero que volvieron a sonar nuevas bajo la luz amarilla de la cocina. Olivia escuchó más de lo que habló. Era fácil ser la estrella en otras ciudades, más difícil ser la hija que vuelve con los ojos cansados. Aún así, entre risas y tazas de té, se sintió más cerca de una persona que de una etiqueta. En el dormitorio que fue suyo en la adolescencia, abrió una caja de cartón llena de adornos navideños que olían a infancia: plástico viejo, tela oscura, una pelota de madera pintada a mano. Encontró una tarjeta con una foto suya tomada en una obra escolar, cuando aún no sabía posar para la cámara. Sonrió. Un día cualquiera en otra vida, la chica de esa foto habría soñado con llegar hasta donde había llegado. Ahora, con el recuerdo en la mano y el corazón aún tambaleante, comprendió que volver no era retroceder. Era comprobar si aquello que la formó seguía ahí, esperando que alguien lo reconociera. El noticiero local la marcó con un ruido de fondo. Jane tuvo el televisor encendido en un canal de tercera fila mientras sacaban platos del horno, y en un recuadro, un reportero hablaba de la última productora que había contratado a una estrella internacional para una temporada TV. Olivia apretó la taza de té hasta que las articulaciones le dolieron. Las noticias sobre su vida se habían convertido con los años en una lluvia intermitente, a veces solo gotas, otras torrentes. En Vale Río, la lluvia significaba abasto y reparación. En la ciudad, significaba titulares que se olvidaban rápido. Aquel contraste la hizo sonreír con tristeza.
Después de cenar, caminó por la calle principal, que estaba tendida con luces bajas y escaparates que intentaban parecer festivos. La biblioteca del pueblo tenía un árbol híbrido hecho de libros. La panadería había colgado una guirnalda de bastones de caramelo. La gente la miró con curiosidad e inclinó la cabeza como quien saluda a una figura conocida pero lejana. Para ellos, ella era una noticia ambulante, un recuerdo con nombre artístico que había venido a devolver consigo algo más que su presencia. Sin embargo, no hubo paparazzi, no hubo cámaras, solo rostros amables y la sensación de volver a pertenecer a un lugar donde las personas sabían aún tu historia por capítulos. Fue Jane quien introdujo la palabra que cambiaría su plan de descanso. Obra. La mencionó con la naturalidad con la que uno menciona el tiempo que hará al día siguiente, pero en el tono que esconden las responsabilidades compartidas. La escuela canceló la obra de Navidad, dijo Jane, mientras recogía los platos. La señora Peters está de licencia, y nadie ha podido cubrirla. Los padres están molestos, los chicos se sienten perdidos. Olivia vaciló. En su mente desfilaban recuerdos de bambalinas, de su primer papel, de cómo el teatro le había enseñado a respirar diferente. El teatro, esa cosa íntima y porosa, le había salvado cuando era joven, le había dado nombres y texturas cuando su vida parecía difusa. Pensó en los niños que se quedarían sin su función, en los padres que esperaban una noche de magia en pleno diciembre. Y pensó en cómo las manos pequeñas de aquellos actores improvisados buscaban un ancla. No fue una decisión heroica ni calculada. Fue una respuesta al sonido de algo que su ciudad le había negado por mucho tiempo, la posibilidad de servir de modo concreto, sin cámaras que la miraran con hambre. Dijo que sí. El acuerdo fue simple. Dirigirían por una noche. No había premios ni contratos, solo unas fechas, un guión escolar polvoriento y una sala que necesitaba mano. Casey Rawlings, el profesor de teatro y ciencias sociales, era quien la recibió en la vieja escuela. Casey no llevaba etiqueta, apenas unas gafas que siempre le resbalaban y una paciencia amplia como un campo. Hombre de pueblo, con manos de carpintero y alma de director. Saludó con un abrazo que tenía la calidez de la ropa recién planchada. La primera visita al auditorio fue como entrar en un recuerdo enlatado. El escenario olía a madera antigua y a polvo. Las butacas estaban deshilachadas en los laterales, pero el telón todavía conservaba un rojo que brillaba con la esperanza de quienes lo habían visto alguna vez. Niños se congregaban en el escenario como si fuera el único lugar para dejarse ver. Jack estaba junto al telón, con la barba incipiente de un chiquillo que había crecido demasiado pronto. Tenía los ojos apagados y la rigidez de quien guarda algo en el pecho como si fuera una pieza frágil. «Ese es Jack», le dijo Casey, señalando. «Perdió a su padre el año pasado. Le cuesta confiar en las palabras largas, pero cuando habla de teatro, parece que vuelve a respirar». Olivia se acercó con cuidado, como quien se aproxima a una fogata que puede quemar o calentar. Le ofreció la mano. Jack la miró con el recelo de quien ha aprendido a contener esperanzas para que no le rompan otra vez. En su timidez había una honestidad incómoda que a Olivia le recordó a sí misma en los primeros días de fama. Una persona que aprendió a construir un refugio alrededor de su corazón. Los ensayos comenzaron desordenados, con la energía de la improvisación. Gabby, Brittany y Chris eran un trío de niñas que recordaban más a un coro que actrices. Sus voces se entrelazaban en risas y equivocaciones. Las líneas se olvidaban, se inventaban coreografías que nadie había planeado, y en el primer ensayo completo, un decorado se vino abajo con un sonido sorprendentemente cómico que arrancó carcajadas, incluso de Casey. Liv tuvo que adaptarse a un teatro sin asistentes ni maquilladores. Ella era directora, coach y a veces sastre improvisada. Aprendió a coser un dobladillo bajo la tutela de la señora Álvarez, la costurera del pueblo, que aparcaba sus manos con la facilidad con que otros toman café. El vestuario, en su conjunto, fue un collage de retazos, ropa de segunda mano, una bata que alguna vez perteneció a una tía, y un traje de Papá Noel hecho con algodón y buen humor. Cada ensayo dejó pequeñas marcas, un gesto que mejoró, un coro más afinado, un Jack que, lentamente, soltaba su coraza. Hubo una tarde en que, al final de una práctica, los más chicos formaron una ronda y cantaron sin miedo la primera canción. La voz de Liv, cuando se les unió, fue apenas un sostén. No buscó imponerse. Aprendió a escuchar, a corregir con ternura, a señalar con el entusiasmo de quien sabe que cada acierto es un milagro doméstico. En ese tejido de situaciones apareció que la introducción vino con el sonido de neumáticos sobre la grava. Era el entrenador del equipo de baloncesto de la escuela,
Y los lunes, el voluntario que colgaba cortinas o arreglaba el sistema de sonido. Tenía las manos grandes y callosas, una mandíbula como si hubiera esculpido su rostro a base de trabajo y una sonrisa que no pedía permiso para llegar. A diferencia de la ciudad, donde los encuentros románticos venían envueltos en luces y managers, aquí los gestos eran pequeños. Ofreció sostener el reflector que se resbalaba, trajo tuercas cuando una atadura falló. Y una vez, sin que nadie lo esperara, le trajo a Liv una taza de chocolate caliente con nata que tenía una canela clavada como adorno, pensando en cómo le gustaba recordar la niña. ¿Nunca te cansas de las luces de los sets?, preguntó Kay una noche mientras enrollaban cables. A veces, contestó Liv. Pero me cansé de lo que esas luces me meten en el cuerpo. Siempre la competencia. Aquí hay cosas distintas. Hay una expectativa distinta. No sé si me entiendes. Él asintió y no dijo que sí ni que no. En su cara había la calma de quien conoce el ritmo de un pueblo y sabe que lo importante no siempre se anuncia con palabras. La complicidad entre ellos se fue aclarando en escenas cotidianas, en la manera que se quedó después de los ensayos para barrer la escenografía, en cómo le habló a los chicos con el mismo tono que a su propio sobrino, en el modo en que recogió un adorno de Navidad caído y lo dejó en manos de Olivia como si ofreciera una pequeña estaca de normalidad. Las conversaciones con su madre, en cambio, abrieron grietas más profundas. Una noche, mientras doblaban servilletas, Bobo Mary puso la mano sobre la de Olivia. «No tienes que elegir entre la ciudad y este lugar», dijo con la voz temblorosa que solo sale cuando las palabras son verdad aceptada. «Puedes tener ambas cosas. Pero antes debes saber lo que quieres de verdad». Olivia tragó. No se trataba simplemente de seguir una carrera o renunciar a ella. Se trataba de decidir cuánta de su vida quería anclar. La figura de su padre, ausente por años, no era tema simple. La ciudad le había enseñado a construir puentes con aplausos y contratos, no con mesas compartidas. El pueblo le ofrecía más que nostalgia. Ofrecía la posibilidad de una paciencia que no medía el éxito en premios. Mientras la obra avanzaba en pequeñas etapas, vestuario encontrado, coreografía básica, líneas que se memorizaban, la paz de Valerio le dio a Olivia algo que la fama no ya había permitido practicar con frecuencia: el lento arte de reparar. Reparar una silla con lija. Reparar una receta quemada. Reparar una relación con un adolescente que rechazaba el regalo de la actuación. Y por cada reparación había una pequeña alegría. La carcajada de un niño, la ovación de un padre, la gratitud de una maestra que veía cómo la escena tomaba forma. El rumor, cuando llegó, tuvo voces variadas. Un comentario al pasar, un mensaje en el celular, el susurro de una vecina en la fila del supermercado. No era aún una tormenta, era un resplandor a lo lejos, apenas visible, que podía o no volverse lluvia. Un fotógrafo forastero había llegado unos días antes, se decía. Había tomado fotos bajo la lluvia en una cafetería y había enviado algunas a un medio que a veces se alimentaba de esas pequeñas tormentas. Olivia sintió el primer pellizco de inquietud, como cuando la madera anuncia que va a crujir. No obstante, no había pruebas ni fotos comprometedoras, solo el rumor que se colaba en la sala de ensayo y hacía que algunos padres observaban a los artistas infantiles con una mezcla de curiosidad y exceso de celo. La primera escena que vislumbró, sin que nadie lo supiese aún, ocurrió 2 semanas después de su regreso. Fue una tarde larga en la que Olivia se quedó hasta que las luces del auditorio calentaron el escenario y el frío se hizo tejido en su garganta. Estaba sentada en el borde del escenario, con las piernas colgando como si esperara saltar, mientras los chicos cantaban un verso que había nacido torpe y ahora sonaba como algo que podía sostener un sentimiento. De pronto, su teléfono vibró con un mensaje de la productora en la ciudad, una de esas noticias que parecen inofensivas y que, sin embargo, arrastran consigo terremotos. Una fotografía había salido en la red, decía el mensaje, una foto comprada por un tabloide. No dieron detalles. No fue necesario. El latido en sus oídos subió un tono. Se quedó un instante sin moverse, mirando las butacas vacías y la sombra de Kay que se movía en la penumbra mientras ajustaba una luz. Entonces algo, más antiguo que el pánico, la empujó hacia adelante. Ya no era la misma Olivia que se escondía detrás de escudos y almohadas mediáticas. Había una otra Olivia, la de la primera vez que subió a un escenario,
que entendía que la verdad podía decirse de muchas maneras y que el teatro ofrecía una posibilidad única: convertir la verdad en algo que otros pudieran sentir. No anunció nada esa tarde, simplemente respiró y volvió a su lugar. Enseñó a un niño a no temer sus pausas, corrigió una entonación, le agradeció a Kay por haber traído la caja de luces nuevas. Los ensayos continuaron. La vida, en Valle Río, siguió su curso esencial: galletas horneándose, luces colgadas, risas en la cocina. Pero la sospecha se había instalado como una grieta por donde se podía colar cualquiera de las tormentas de fuera. La manera en que la prensa funciona es sutil y precisa. Primero mete una semilla de duda, luego espera que alguien la riegue. En el pueblo, la semilla encontró tierra en la inquietud de una madre que enviaba mensajes a otro padre preguntando si era seguro que una persona famosa dirigiera a sus hijos. En la ciudad, la semilla fue abonada por la prisa y el hambre de novedades. Esa tarde, mientras las voces infantiles afinaban una armonía, Olivia guardó su teléfono en el bolsillo y decidió no dejar que una foto ajena dictara el ánimo de una sala llena de sueños. Esa noche, al volver a la casa familiar, Jane la esperaba en el umbral con los brazos abiertos y un termo de chocolate caliente como si fuera un talismán. Las dos sentadas en la cocina hablaron de banalidades primero, del clima, de lo ridículo que era que la señal de celular fuera peor que la de su primer celular. Y luego, la conversación se tornó inevitable. La prensa. Olivia compartió el mensaje sin dramatismo, sin necesidad de convertirlo en relato épico. Jane se quedó en silencio, con la taza tibia entre las manos, y luego habló con la cálida claridad de quien no tenía tiempo para eufemismos. «No dejes que eso te dicte», dijo. «Aquí nadie viene a verte por lo que dicen otros. Nos tienes a nosotros, y tienes a los chicos. Ellos son lo que importa». Afuera, la noche olía a humo de chimenea. Dentro, la casa ofrecía un refugio que no pedía nada a cambio excepto la verdad. Liv se quedó mirando la ventana, pensando en las luces del pueblo que se reflejaban como promesas en el vidrio. Pensó en cómo los escenarios grandes le daban visibilidad, pero también le robaban la capacidad de tocar una mano con sinceridad. Aquí, por primera vez en mucho tiempo, alguien podía verla sin necesidad de lente. Al día siguiente, la escuela amaneció con un ambiente acelerado. Padres que traían ropa adicional. Una tímida donación de un vecino que trabajaba en una sastrería y que había aparecido con cajas repletas de telas. Kay, que organizaba equipos de voluntarios, y Casey, que repartía responsabilidades como si fueran barajas. El rumor todavía era una sombra al costado, pero los niños tenían la costumbre de ocupar el centro. Incluso Jack, que solía quedarse al margen, ahora estaba en la primera fila de ensayo recitando su monólogo con una concentración que le hacía fruncir la frente. En un descanso, Olivia se acercó a Jack. Le habló con la voz que se usa para explicar cosas serias sin dramatizar. «Tu padre estaría orgulloso de lo que haces», dijo ella. «No por las palabras que dices en el escenario, sino por la forma en que te entregas a algo». Jack la miró, y detrás de su mirada asomó una grieta que dejó pasar un poco más de luz. No prometió nada en palabras, solo dejó que la empatía actuara. Olivia comprendió que la obra no era solo su oportunidad de redimirse frente al mundo. Era una plataforma para que otros encontraran voz. Las semanas siguientes fueron una coreografía de pequeñas victorias y problemas logísticos. Un foco que dejó de funcionar en el ensayo general, una tela que no llegó a tiempo, un padre que exigía cambios en el guión. Hubo risas para equilibrar la tensión, una anécdota sobre un gorro de reno que terminó en la cabeza equivocada de un maestro y una competencia amistosa por la mejor decoración de la puerta del camerino. Cada circunstancia reforzaba una verdad que Olivia comenzó a aceptar con más claridad. No estaba allí para imponer su brillo, sino para encender el de otros. Mientras tanto, la ciudad no dormía. En una oficina con ventanas altas y plantas estratégicamente colocadas, Stephanie, una reportera de tono afilado, pero no malvado, revisaba un correo que contenía una serie de fotografías compradas a un fotógrafo con ansias de notoriedad. Había en su bandeja algo que prometía clics: una noche, una cena, un gesto ambiguo en una sombra. Stephanie sabía que una buena historia produce reacciones. También sabía que la historia debía contarse con cuidado. No buscaba destruir, solo obtener. Aún así, su decisión tendría consecuencias que ella no podía prever por completo.
En otro despacho, el nombre de Ryan Wrangler aparecía en una conversación fría de estrategia, mantener el interés, crear un ángulo. No todos los planes terminan como sus arquitectos esperan. En Valerío, la noticia fue un rumor que se esparcía con la velocidad de los fuegos pequeños. Primero unas cuantas miradas, luego mensajes en cadenas de teléfono, y finalmente una nota que llegó a la mesa de la directora de la escuela. La directora, mujer práctica y algo protectora, vino al auditorio sin dramatismos. Miró a Olivia como quien mira a alguien que puede ponerse de pie por sí mismo. «Si esto se vuelve grande», dijo con simpleza, «te protegeremos. Los niños no merecen ser el frente de una pelea que no es suya». Olivia agradeció. La protección que ofrecía la directora era menos un escudo que una decisión comunitaria, la idea de que el pueblo se sentara junto a ella, no contra ella. Y a pesar de que la amenaza venía de lejos, hubo en la congregación de voluntades un acuerdo tácito de resistencia. Si la fama traía ruido, la comunidad traería verdad. El ensayo general fue un pequeño milagro doméstico. El telón se alzó sin demasiados problemas. El sonido funcionó. Las luces, aunque rudimentarias, bañaron a los niños con la calidez que solo se obtiene cuando alguien se ocupa de cada detalle con cariño. Hubo fallos amistosos. Un niño olvidó su entrada y otro improvisó con gracia, que convirtieron el error en homenaje al espíritu de lo incierto. En una de las escenas, Jack tuvo su momento verdadero, su monólogo final, pronunciado con un pulso que no tembló. Al bajar el telón, la ovación fue un abrazo extenso. En el fondo del auditorio, entre el público que se quedó después de ensayo, Olivia sintió la mezcla de emociones que la había llevado de regreso: orgullo, alivio y la sensación de haber hecho algo honesto. Kay se acercó y la miró con aprobación silenciosa. No hubo palabras grandes, no las necesitaban. La respiración común de todos los que habían participado en la construcción de la obra bastó como testimonio de que algo había cambiado. Entonces, como si la vida necesitara recordarle que las estaciones cambian, su teléfono vibró otra vez. Esta vez no fue un rumor, era un enlace. Al abrirlo, la imagen se desplomó ante sus ojos como un bloque de hielo. Era una foto, una sola foto, que por la composición y el momento elegido insinuaba un guión que no se había vivido. No era una escena completa, solo una fracción robada que podía leerse en múltiples direcciones si se quería. Olivia cerró los ojos. El sonido de los aplausos quedó como un eco distante. Por primera vez desde que había decidido volver, sintió el vértigo de saberse observada por ojos que solo buscaban una rendija donde hurgar. Pero también, en algún lugar entre la alarma y la serenidad, algo le dijo que la obra ya no era solo una función escolar, podía convertirse en su respuesta. No con un despliegue de palabras, sino con la verdad puesta en escena por aquellos que la vivían sin maquillaje. Se quedó en la oscuridad del auditorio un instante más, con las manos entrelazadas en su regazo. Afuera, la noche olía a nieve tardía y a carros que pasaban hacia la autopista. Detrás de ella, los niños recogían sus cosas, sin sospechar que la próxima noche traerá más que una función. Traería la expectativa de decenas de miradas, las propias y las ajenas. Dentro, la decisión comenzaba a formarse como un músculo que se fortalece con la repetición. Olivia se permitió un último pensamiento, no como justificación ni promesa definitiva, sino como un pequeño juramento. Aquello que pasara, lo enfrentaría con honestidad. Si te gustan las historias navideñas con corazón, quédate conmigo. Esto apenas está empezando. Cuando salió del auditorio, la comunidad ya hablaba. Los vecinos se turnaban para ofrecer cobijas, alimentos y ayuda con la calefacción. Un hombre mayor trajo un conjunto de bombillas que había guardado desde su época en la compañía eléctrica y la señora de la sastrería decidió donar telas adicionales. Esos gestos, pequeños y concretos, funcionaban como un antídoto contra el rumor que comenzaba a rodar. A la mañana siguiente, la primera nota aparecía en una página de chismes digital con un titular débil y una fotografía sugerente. No hacía falta más para que los algoritmos empezaran a multiplicar la semilla. Los comentarios se volvieron un coro caótico, a veces cruel, a veces solo curiosos. En el pueblo, sin embargo,
la reacción fue distinta. Hubo gente que sintió vergüenza por la velocidad con la que juzgaba, y otros que defendieron con simplicidad la dignidad de una vecina. Nadie esperó que un titular decidiera el valor de una persona. Olivia recibió llamadas, mensajes y una lluvia de ofertas de declaraciones que le ofrecían la oportunidad de convertir la verdad en un espectáculo. Sus agentes le recordaron sus obligaciones contractuales. Algunos la aconsejaron a guardar silencio y dejar que el ruido se extinguiera por sí solo. Pero entre los correos y los mensajes, alguien la llamó por teléfono con una voz conocida y seca. Ryan. No hubo gritos ni escenas. Ryan fue frío, como lo es quien sabe que una noticia bien colocada puede abrir puertas y cerrar otras. «Estás en todos lados», dijo. No hubo disculpa ni acusación explícita, solo una frase que cerraba un capítulo que ya había mostrado grietas. Olivia escuchó. No respondió de inmediato. Colgó y se apoyó contra la pared del pasillo de la casa, con las manos temblando apenas. Luego, con la misma calma con la que había decidido dirigir la obra, fue a la cocina, preparó galletas, llamó a Jane para que viniera a la mesa. Juntas, como dos sismógrafos que miden el temblor, planearon ensayos, logística, mensajes a los padres y la convicción de que la función debía transcurrir. La decisión no fue ingenua, no ignoró la posibilidad real de que el rumor amplificara la noche, ni que las cámaras se acercaran buscando sensaciones fáciles. Pero en la visión de Olivia había una idea central. Si el mundo quería ver, que viera la verdad puesta en escena, que experimentara la manera en que una comunidad cuida y repara. Eso no borraría la foto, ni cambiaría la intención con la que había sido tomada, pero tenía el poder de transformar la lectura del público. En el patio de la escuela, Kay y ella arreglaron el último tramo de cableado. Sus manos se rozaron en un gesto que no necesitó palabras. No todo se arregla con discursos. Algunas cosas se cosen con paciencia y con trabajo silencioso. Y en ese roce estuvo la promesa de que, si el amor tenía que surgir una vez más, ocurriría en la cotidianeidad, en la entrega compartida, en los silencios que se sostienen mutuamente, en los actos sencillos que reverdecen raíces. La noche anterior al estreno se cerró con una calma tensa. El pueblo colgó sus mejores guirnaldas, y en la casa familiar las luces del árbol estaban encendidas con una luz algo más cálida que lo habitual. Olivia se sentó junto a la ventana y miró la calle empapada por la luz náutica de los faroles. Entre los pensamientos que le visitaban, hubo uno claro como un faro. No podía controlar todo lo que otros dijeran, pero sí podía decidir cómo responder. La obra era su respuesta. Al abrir la cortina del auditorio, la imagen del escenario entero le golpeó con la fuerza discreta de lo que todavía no ha sido estrenado. Allí estaban, todos, listos para dar aquello que la vida les había pedido, una historia que fuera honesta. En el patio, las voces de niños practicando los últimos coros se mezclaban con la brisa helada. Y en el anonimato de la ciudad, alguien tecleaba un titular que ya no tendría el poder de definirla por completo. Olivia pasó la mano por el telón, como si lo saludara, como si pudiera transmitir su decisión a la tela. Aún quedaban batallas por librar y más de una escena que reconstruir, pero una certeza cálida se había instalado en su pecho. En esa noche de Navidad, el amor, de algún modo, ya había comenzado a surgir donde nadie lo esperaba. Fue una semilla plantada entre tablas viejas y manos dispuestas, y su germinación brillaba en el horizonte con la luz tenue de un aplauso por venir. La mañana del estreno amaneció con un frío que parecía lustrar las calles. Las guirnaldas brillaban con escarcha, y el polvo de la noche anterior se había convertido en una línea limpia sobre los aleros. En la escuela, la actividad era casi un ritual. Manos que distribuían café en termos, voces bajas que repasaban entradas, madres que ataban lazos con la rapidez de quien hila costumbres. Olivia llegó antes del amanecer, con una chaqueta que le empapaba la nuca por la humedad. Llevaba en la bolsa un viejo cuaderno con notas de ensayo y una bufanda que su madre había tejido para ella.
Ese objeto pequeño la anclaba más aún a la idea de hogar. El auditorio, vestido con su mejor intento de fiesta, tenía un encanto de provincia que no se preocupaba por la perfección. Las butacas no estaban alineadas con precisión, pero cada una parecía haber encontrado su lugar, como si el pueblo entero hubiera decidido ocupar un sitio en la memoria. Casey recorría el escenario con la calma meticulosa de quien conoce cada tabla, cada clavo. Case ajustaba los focos con una concentración que disimulaba su nerviosismo. En un rincón, la señora Álvarez cosía a toda prisa un gorro que, por alguna razón del destino, había perdido una abarrocada flor de papel. Los niños se movían con una mezcla de excitación y miedo, esa sensación que impone la primera vez que alguien mira de verdad. Jack estaba más sereno que de costumbre. Su voz, sin embargo, tenía una nueva compacidad, como si la pérdida que llevaba consigo hubiera encontrado un lugar para hablar sin derrumbarse. Olivia lo vio desde el lado del escenario y sintió algo parecido a orgullo y a ternura mezclados. Cada vez que él exhalaba, había una pequeña victoria. El rumor mediático no había desaparecido, había en cambio tejido una capa que hacía todo un poco más resbaladizo. Las redes bullían con fragmentos y conjeturas y algunos teléfonos de padres vibraban con notificaciones. Aún así, la mayor parte de Valerrío había decidido proteger la escena más que asomarse a la ventana de la polémica. Hubo, sin embargo, una franja de espectadores que no se conformó con eso. Fotógrafos y freelancers de medios que habían venido a mirar, a documentar el contraste entre fama y pueblo. No todos eran maliciosos. Algunos simplemente buscaban la historia honesta, otros no tanto. Stephanie llegó en su coche con una pequeña lista y una libreta que siempre llevaba abierta como un talismán. Su acercamiento no fue hostil, era más bien profesional y curioso. Se abrió paso entre los padres y se presentó con naturalidad. Su nota, sin embargo, no era solo de datos. Tenía interés en entender qué movía a una actriz a regresar a aquel lugar y, sobre todo, qué significaba que eligiera quedarse cuando la fama le ofrecía otras pistas. Stephanie no era la versión más cruel del periodismo, era la que quería medir el pulso de la verdad con preguntas. Eso no la exoneraba de las consecuencias de publicarlo todo, pero le dio una distancia que más adelante sería importante. A media mañana apareció, por sorpresa, Ryan. No fue una entrada teatral, llegó con la tranquilidad estudiada de quien se sabe observado. No venía solo. Su presencia mediática se notaba en el vehículo y en la ligera escolta de un asistente que hablaba por teléfono. Se detuvo a cierta distancia, como si hubiera trazado una línea entre lo que era suyo y lo que no. No buscó el centro del escenario. Se quedó en la periferia, con una cámara de prensa captando su figura. Olivia lo vio de reojo mientras dictaba indicaciones, sin querer que su mirada lo delatara. No hubo intercambio inmediato. Ryan permaneció un tiempo observando, como si estuviera midiendo la escena para decidir si intervenía. Su gesto fue una mezcla de curiosidad profesional y un dejo de posesión, la misma expresión que un hombre tiene cuando reconoce algo que fue suyo y se pregunta cómo pudo crecer sin él. No hizo ruido, su presencia bastó para tensar algunos hilos. Cuando se produjo un pequeño contratiempo técnico, un foco que ardió y dejó un parche de oscuridad en la escenografía, Case se movió con rapidez y olfateó la situación. Necesitaban improvisar, encender linternas de mano, cambiar la coreografía para que nadie quedara expuesto. En esos instantes el teatro se convirtió en un organismo vivo. Respiraba a través de la cooperación. Olivia manejó la improvisación con una calma que no era impostada. Era la certeza de alguien que ha visto caer telones y ha sabido levantarlos de nuevo. En el camerino, los nervios se palpaban como telas tensas. Padres y maestros rezaban en silencio. Algunos intercambiaban anécdotas para aligerar la tensión. Casey ajustaba el micrófono de Jack y le contó en tono bajo una historia de su infancia para distraerlo. Como una vez se olvidó de su línea y terminó inventando una frase que, por accidente, quedó en la obra durante años. La risa que siguió fue un balsámico aceite para la ansiedad. Olivia pasó por los espejos y vio reflejos de sí misma en las caras de aquellos chicos. Vulnerabilidad y promesa, el cruce perfecto del teatro con la vida. Poco antes del inicio hubo un silencio casi ritual. El público se acomodó con una expectación que olía a chocolate caliente y a bufandas recién tejidas. La primera canción se deslizó por el auditorio con la sencillez de los villancicos aprendidos en casa. La voz infantil llenó los rincones y por un momento lo trivial se volvió sagrado.
Las cámaras de algunos medios tomaban planos en ángulo amplio, intentando captar la emoción en los rostros de la gente. Fue en ese preciso instante cuando una figura emergió en el pasillo. Ryan había decidido acercarse. No buscó interrupción. Caminó por el lateral hasta situarse en el último asiento, con la mirada fija en el escenario. La escena era en apariencia inofensiva, un hombre en un teatro mirando una función. Para algunos esa imagen era la captura de una conciencia que necesitaba reposo. Para otros, la confirmación de que la historia aún no había cerrado. Olivia notó su presencia y, sin perder la compostura, observó desde el escenario. Su vida había aprendido a hablar en público cuando era necesario. Ahora estaba aprendiendo a hablar con la verdad sin necesidad de cámaras. La obra se desplegó con movimiento y humanidad. Las escenas pequeñas, el niño que se esconde detrás de un árbol, la madre que busca en una carta una esperanza, la pareja que redescubre un abrazo, se sucedieron con una honestidad que conmovía sin artificios. En el acto medio, Jack tuvo su momento. Su monólogo, trabajado como si fuera un misterio que había que desvelar con cuidado, golpeó con la franqueza de quien ha acarreado una pérdida. Su voz no tembló, la emoción era contenida, y era todo él: miradas, manos que buscaban, silencios que hablaban. En un rincón del público, varias personas secaron una lágrima. La sala se volvió permeable. Los aplausos no solo celebraban la puesta en escena, celebraban la posibilidad de que una comunidad pudiera sanar sus propias heridas frente a la luz de un escenario. Olivia sintió el peso y la ligereza al mismo tiempo. Había elegido ser parte de esto para que la verdad encontrara su forma más honesta, y allí estaba, encarnada por las voces que había enseñado a respirar. Fue en el intermedio cuando las cosas se precipitaron. Afuera, un grupo de fotógrafos se congregó en la puerta principal, y una figura no identificada, quizás una mezcla de curiosidad y forma de noticia, intentó forzar una entrada para captar algo que, en teoría, estaba fuera de contexto. No hubo violencia ni gritos descontrolados. Hubo gente que puso su cuerpo y su voz para sostener la calma, padres que cerraron las puertas con determinación, voluntarios que formaron una barrera humana. La intención de los intrusos era arrebatar una imagen que pudiese alimentar un titular, y el pueblo decidió no ofrecérsela. Ryan se levantó del último asiento en ese momento. Caminó hacia el pasillo con pasos medidos, y algunos pensaron que iba a subirse al escenario para provocar una escena mayor. En vez de eso, cruzó el auditorio, se paró frente al telón y miró hacia donde las luces descansaban. Se quedó allí por un segundo que pareció interminable. Stephanie, que había permanecido observando y tomando notas, decidió acercarse a él, no para confrontarlo, sino para preguntar. La conversación fue breve y no se oyó en el interior del teatro. Para quienes miraban desde el escenario, pareció un gesto de humanidad entre dos personas atrapadas en la ruina de lo mediático. La segunda parte de la obra recobró con fuerza. Había en las interpretaciones una sinceridad que absorbió cualquier rumor. Cuando la escena final llegó, una familia reunida alrededor de una mesa aceptando las faltas y celebrando lo que quedaba, el silencio previo al aplauso fue profundo. Olivia observó a su alrededor. Había rostros que la habían visto nacer y crecer, y rostros que la habían visto triunfar y perderse en las ciudades grandes. En la penumbra, la presencia de Ryan era un objeto distante. Su atención estaba en la escena, y por un segundo parecía ser solo un espectador más. El telón bajó en un compás que dejó al público sin aliento. Después la ovación fue larga y calurosa, un abrazo expandido. En medio de los vítores, algunos gritaron su nombre, otros aplaudieron a Jack, otros a Casey y a Kay. Olivia emergió para recibir la reacción, y sin palabras preparadas se encontró con pruebas de cariño que no cabían en la ciudad de los flashes. Fue un reconocimiento que tenía la textura de la comunidad. Estábamos juntos en esto, parecía decir la ovación. Tras bambalinas, la situación se tensó de nuevo. Un periodista quería una declaración, otro quería una imagen. Ryan, en un gesto inesperado, se acercó a Olivia. No hubo cámaras enfocando ese instante. La presencia de muchos medios, sin embargo, hacía que todo lo que se dijera tuviera eco. Ryan no habló alto. Sus palabras fueron medidas y en cierta forma sinceras. «No vine a arruinar nada», dijo con voz baja. «Solo quería ver cómo terminaba». Olivia lo miró con la claridad que solo da la fatiga de una noche vivida de frente. No era su obligación explicarse. La ciudad le había enseñado a dialogar con titulares. El pueblo le enseñó a hablar con verdades. «No necesitamos que nos expliquen», contestó ella. «Necesitamos que se respete lo que somos».
No hubo gritos ni reconciliación teatral. Ryan asintió, con la mirada que podía leerse como arrepentimiento o como cansancio profesional. La diferencia entre los dos fue, en aquel momento, una distancia de caminos. Él pertenecía a una industria que había medido su valor en audiencias. Ella había vuelto para medir el suyo en afectos. No era una condena, solo la constatación de agendas distintas. La noche siguió. La prensa escribió de manera parcial, como suelen hacer las primeras versiones de una historia. Un titular sugerente aquí, una crónica sensible allá. Stephanie, sin embargo, se tomó el tiempo de preguntar a quienes la obra había tocado. Madres que lloraban porque su hijo había hablado del papá por primera vez. Un padre viejo que dijo que nunca había sentido un orgullo tan grande por su hija adoptiva. Y Casey, que describió con simpleza la forma en que el teatro había unido generaciones. Su nota no era un requiem para las estrellas, ni un escarnio. Buscaba entender cómo una función escolar podía convertirse en espejo. Esa misma noche, en la cocina de la casa de Olivia, la familia se reunió alrededor de una mesa donde habían sobras de turrón y galletas. Las luces del árbol parpadeaban con la cadencia de alguien que ha visto muchos inviernos. Jane contó anécdotas del ensayo y se rió de un error de puesta en escena que casi termina en carcajada general. Bobo Mary, con la sabiduría de quien ha visto pasar modas y tempestades, sirvió té y dijo una frase que quedaría en la memoria. Lo que es de verdad no se rompe con una foto. Se vuelve más fuerte si lo cuidamos. Olivia la abrazó y por primera vez en semanas dejó caer cualquier armadura. La prensa virtual se calmó durante unas horas, pero las redes no olfatean la humanidad, buscan el pulso de la novedad. En la madrugada, sin embargo, sucedió algo inusual. Un video casero grabado por un padre había empezado a circular. No era una cámara profesional ni una edición brillante. Era un fragmento de la obra, con manos que temblaban y una voz que al final dejaba escapar un aplauso sincero. Ese video, sin grandes pretensiones, desarmó parte de la narrativa que quería convertir aquel regreso en escándalo. Mostró lo que había detrás: esfuerzo, comunidad, niños que miraban con ojos grandes. Para muchos, la imagen fue más fuerte que la insinuación. Ryan envió un mensaje a Olivia a las primeras horas, palabras breves, un reconocimiento y una oferta vacía. Ella respondió también con brevedad. No cerró puertas de manera definitiva. Dejó abiertas, en el intercambio, las posibilidades de una distancia sana. Las heridas no se curan con titulares. A veces, con el tiempo, se vuelven lecciones. Los días que siguieron al estreno fueron una continuidad de lo que la obra había sembrado. La escuela decidió mantener un pequeño taller de teatro semanal, impulsado por voluntarios que se ofrecieron tras ver la función. Jack siguió asistiendo con constancia. Ya no temblaba en las entradas, y algunos vecinos comentaban que lo habían visto sonreír en la panadería como si llevara dentro de sí una luz más tenue pero persistente. Olivia, por su parte, comenzó a aceptar invitaciones a quedarse y a dirigir proyectos pequeños. No cerró del todo la ciudad, pero se permitió mirar otras opciones sin la urgencia de la fama. Kay y ella consolidaron una complicidad que había nacido en la sencillez. No hubo promesas grandilocuentes ni gestos escenográficos. Hubo un momento sencillo, una tarde helada, en que compartieron una manta en la arquibancada del gimnasio, mirando a los muchachos practicar pases. Kay le habló de su infancia en el pueblo, de las razones por las que no se había ido, de la forma en que la pertenencia le había dado sentido. Olivia, por su parte, le contó no los pormenores de la fama, sino las pequeñas verdades que la habían empujado a volver, la necesidad de reparar, de aprender a ser hija, hermana y persona, lejos del ruido. La relación creció con la calma de quien planta un árbol, sabiendo que no lo verá crecer de un día para otro. Hubo besos, sí, pero nunca apresurados. Uno bajo la lluvia de diciembre, cuando retiraban luces caídas. Otro con la seguridad que da a entender que no se busca reemplazar el pasado, sino construir algo nuevo. Su intimidad fue más doméstica que pública. Cocinar juntos, pintar un decorado, hablar hasta que las palabras terminaran en silencio cómodo. Eso, para Olivia, fue un descubrimiento, que el amor también se despliega en lo cotidiano, y que el brillo de las cámaras no equivale al calor de una mano compartida. Ryan tomó otro rumbo profesional. No hubo una escena de escarnio, simplemente su equipo decidió que la controversia no alimentaba la narrativa que buscaban. En privado, le leyó a Olivia una nota en la que reconocía que las tácticas habían sido torpes y que en la vorágine de la promoción
había perdido perspectiva. No pidió reconciliaciones ni favores. Olivia, por su parte, aceptó su reconocimiento con equidad. No alimentó la culpa ni buscó convertirlo en espectáculo. Era un cierre moderado, con la madurez que nace del aprendizaje. La comunidad, en totalidad, celebró el resultado con una cena vecinal improvisada. Alrededor de mesas comunes se compartieron platos y anécdotas. Hubo intervenciones breves de padres que hablaban con orgullo sobre lo que habían visto, y un brindis que terminó con risas y música de una pequeña banda local. La Navidad, en Valerío, se sintió como una reiteración del amor que había brotado entre las tablas, un amor hecho de gestos, de miradas, de persistencia. En la víspera de Navidad, la casa familiar volvió a llenarse. La chimenea encendía sombras que danzaban en la pared, y la noche traía consigo una calma que parecía hablar de resoluciones. Olivia se sentó junto al árbol con su madre y su hermana, y por primera vez en mucho tiempo no hubo necesidad de ocupar titulares, bastó con mirarse a los ojos. Casey trajo una caja con recortes y notas de agradecimiento de los padres, entre ellas una carta anónima de un exalumno que decía que gracias a aquella obra se había inscrito en clases de teatro y había encontrado su voz. Esas pequeñas cruces de testimonios eran para Olivia la métrica de algo más profundo que una noche de aplausos. Esa noche, después de que los regalos se repartieron con la sencillez de costumbres antiguas, Olivia salió a la calle con Kay. El aire cortaba suave la cara, y las luces del pueblo brillaban como si cada bombilla guardara un secreto. En el puente pequeño que cruzaba el arroyo, pararon. El agua corría abajo con la certeza de lo que hace el tiempo: avanzar. Kay tomó su mano, la apretó con la firmeza de quien sabe que las elecciones no se hacen de la nada. «No sé qué pedir para el futuro», murmuró ella. «No sé si quiero volver a la ciudad o si quiero construir aquí algo que me haga quedarme». Kay la miró con esa paciencia que no se apresura a recetar soluciones. «No tienes que decidir ahora», dijo. «A veces el futuro se construye con muchas noches como esta. Se trata de estar donde uno es querido y donde uno puede corresponder». La respuesta estuvo en la simpleza. No hubo promesas de eternidad, solo la posibilidad cierta de que, si el amor quería crecer, lo haría en actos sencillos: llegar temprano a un ensayo, cocinar una sopa, escuchar una historia. En el puente, bajo las luces, se besaron con la dulzura de quienes entienden que el afecto verdadero no siempre necesita grandes gestos para ser inmenso. El epílogo de aquello que comenzaron fue silencioso y cotidiano. Olivia aceptó quedarse durante al menos la temporada, dirigir nuevas actividades, organizar un festival de invierno, ayudar a establecer un programa de teatro para jóvenes. No cerró las puertas de su carrera en la ciudad. Simplemente aprendió a medir su ritmo. Su relación con la prensa cambió. Ya no vivía para los titulares, pero tampoco los evitaba por completo. Encontró un punto medio que le permitía trabajar sin sacrificar la arraigada necesidad de autenticidad. Jack, con el tiempo, comenzó a liderar pequeños proyectos dentro del taller de teatro. Su dolor no desapareció ni se banalizó. Lo transformó en una compañía que daba voz a otros jóvenes con historias que merecían ser escuchadas. Su paso por la obra fue una luz tenue que continúa alumbrando sus días. A veces una llamada para contar que había conseguido un papel en la radio local, otras un mensaje de agradecimiento por haberle enseñado a no huir de lo que dolía. La prensa local volvió a hablar del suceso de Valerío de manera más serena. Stephanie publicó una crónica en la que recogió voces y reflexiones. Describió la función, sí, pero también contó cómo la comunidad se había dispuesto a proteger su propia historia frente a la voracidad externa. No fue un cambio dramático de opinión, pero sí un reconocimiento de que la historia humana tenía capas que merecían más que un titular helicoidal. Y llegó la Navidad. La plaza se llenó de vecinos que trajeron platos, mantas y canciones. Olivia caminó por la carpa principal con las manos en los bolsillos, mirando todo con una calma que, antes de volver, le habría parecido impensable. Se detuvo junto a una mesa donde Jack repartía programas de mano, y por un instante todos compartieron el silencio que precede a algo bueno. Luego la música comenzó y la gente se puso a cantar.
Fue un intercambio sencillo, voces que sostenían melodías conocidas y un coro que respondía con alegría. Al final de la noche, Olivia subió al pequeño estrado improvisado. No fue por espectáculo, fue porque la gente la quería escuchar decir algo que cerrara ese ciclo con honestidad. Respiró hondo y habló sin artificios. Volví porque algo dentro de mí necesitaba repararse, dijo, con una voz que no fue la de la actriz de alfombra roja, sino la de una mujer que ha aprendido a nombrar lo que siente. Aquí encontré manos que no piden nada a cambio, y niños que me recordaron cómo respirar. No puedo prometer certezas eternas, pero sí puedo decir que hay un lugar en mi vida para esto que hemos hecho juntos. Gracias. El público respondió con un aplauso que no buscaba elevarla sobre nadie. Era un reconocimiento compartido. Kay estaba al fondo, con una mirada que brillaba tranquila. Jane la miraba con orgullo. Bobo Mary secaba un par de lágrimas. En la plaza la noche se cerró con el calor de la gente. Un hombre sacó una guitarra y la música se hizo la siguiente capa de la velada. Villancicos, canciones locales y unas cuantas improvisaciones que terminaron en risas. En esa Navidad, el amor surgió en varios frentes. En la certeza de que una comunidad podía proteger sus historias. En el afecto que brotó entre una mujer que volvió y un pueblo que la recibió. En la relación pausada y sincera con Kay. No fue un florecimiento abrupto, ni una historia de película con final embalado. Fue una serie de elecciones cotidianas que sumadas delinearon algo nuevo. Al alejarse por la calle iluminada, Olivia pensó en las luces del camerino que había visto reflejadas en la autopista la noche que llegó. Eran diferentes, sí. No tenían la frialdad del papel fotográfico, ni la inmediatez de una premier. Brillaban con el calor de las manos que las habían colocado, con la paciencia de quienes sostienen la costumbre. Y en medio de todo, había una certeza suave. Volver a casa le había enseñado a amar de otra manera. Si este relato te conmovió, compártelo con alguien que disfrute de historias navideñas con corazón y cuéntame en los comentarios cuál escena te tocó más.